Buenas tardes, profesora. Ahora vamos a hablar del proyecto de investigación que corresponde a la cuarta nota, la segunda parte del proyecto de investigación que corresponde a la cuarta nota de la asignatura estadística. Los integrantes son Gonzalo Peredo, Benjamín Conteso, Felipe Mardones y Denis González. El objetivo general del proyecto es determinar la relación entre el tiempo de uso diario de redes sociales y el rendimiento académico en estudiantes de educación superior de las carreras de informática y agronomía, analizando su impacto en la concentración, hábitos de estudio y productividad académica. Los hallazgos podrían ser de utilidad para los docentes, ayudándolos a adaptar sus metodologías educativas a entornos digitales y para estudiantes, brindándoles herramientas para una mejor autorregulación del consumo digital. En última instancia, el estudio contribuirá al desarrollo de estrategias de aprendizaje optimizadas para estas áreas técnicas. Esta es la bitácora donde podemos ver eh, las tareas y a quién se les asignaron y acá una observación de cómo se pudieron completar. Por ejemplo, diseño de la encuesta, se logró diseñar correctamente, validación piloto de la encuesta, se corrigieron errores de la fase piloto de la encuesta, acá más adelante, limpieza de la base de datos, se limpió la base de datos correctamente, transformando el formato de algunas respuestas a números para poder realizar los análisis posteriores, análisis, uy, análisis estadístico descriptivo, se clasificaron las distintas preguntas de la encuesta y luego se analizaron en base a su clasificación y las demás observaciones. Acá está el link hacia la encuesta como moderador. Y acá tenemos la primera pregunta, que es, ¿qué carrera estudias? La variable es carrera estudiada. La escala de medición fue nominal y es una pregunta de tipo cualitativa. La medida de tendencia central que sacamos fue la moda, donde la moda fue informática. El análisis que tuvimos para esta pregunta fue la moda para la variable carrera estudiada es informática, con 69 respuestas, lo que indica que es la carrera predominante entre los estudiantes encuestados. La medida de dispersión y de posición no aplican. ¿Cuál es la red social que más usas? Bueno, aquí la variable de red social más utilizada, la escala de medición es nominal, el tipo de variable es cualitativa. La medida de tendencia central que usamos fue la moda y la respuesta más repetida fue Instagram, por lo que la red social más utilizada es Instagram, con 97 menciones entre los encuestados. Al tratarse de una variable cualitativa nominal, solo se puede calcular la moda y no aplica medidas de dispersión ni de posición. Esto indica que Instagram es la plataforma predominante dentro de este grupo estudiantil. La medida de dispersión, como dije anteriormente, no aplica y la medida de posición tampoco. Bueno, acá tenemos una pregunta C que sería ¿cuántas redes sociales utilizas activamente? La variable sería cantidad de redes sociales utilizadas. La escala de mediación sería discreta cuantitativa, en el cual sacamos la media que sería 1,91. Quiere decir que el promedio de redes sociales utilizadas por los estudiantes fue del 1,91, lo que indica en general que cada estudiante suele usar entre una y dos redes sociales activamente. Medida de dispersión es desviación estándar, que sería ahora 0,78. La desviación estándar fue 0,78, lo que indica que la variabilidad moderada en el número de redes sociales utilizadas. Esto significa que aunque la mayoría de los estudiantes usan entre una y dos redes sociales, hay quienes utilizan más extendiéndose hasta cuatro redes. Medida de dispersión percentil 75, que sería 2. El percentil 75 fue 2, lo que significa que el 75% de los estudiantes utiliza como máximo dos redes sociales, solo el 25% utiliza más de dos. Bueno, ahora pasamos a la letra D, que cuántas horas al día te gustaría usar redes sociales. Bueno, la variable sería preferencia de hora de uso de redes sociales. La escala de medición sería continua cuantitativa. La medida de tendencia central sería media, que sería el promedio de 1,64 horas. Los estudiantes desean usar redes sociales alrededor de 1,64 horas diarias, que sería entre una y media más o menos, lo que indica que una preferencia moderada del tiempo dedicado a estas plataformas por debajo de un promedio real de uso. La desviación estándar sería 0,48 horas. La desviación estándar fue de 0,48 horas, lo que refleja una baja variabilidad entre las respuestas. La mayoría de los estudiantes respondió entre 1 y 2. Percentil, en el media posición tenemos percentil 75 de 2 horas. El percentil 65 fue igual a 2 horas, lo que significa que el 65% de los encuestados preferiría no estudiar las 2 horas de uso al día. La letra E es cuántas horas al día se usa de redes sociales en promedio. La variable sería horas diarias de uso de redes sociales. La escala de mediación sería continua cuantitativa.
En esta tendencia central sacamos el promedio, que serían 3,82 horas. Eso quiere decir que los estudiantes reportaron el promedio de 3,82 horas diarias dedicadas al uso de redes sociales. La desviación estándar sería 0,99. Indica que hay una moderada variabilidad, aunque muchos se ubican cerca del promedio, algunos estudiantes podrían usar redes sociales de forma más limitada. Percentil 75 sería 5 horas, lo que significa que el 75% de los estudiantes usa redes sociales hasta 5 horas al día y solo un 25% supera ese tiempo. Tenemos la letra F. ¿Cuántas horas diarias dedicas al estudio? Variable horas diarias de estudio, la escala de medición continua cuantitativa. Sacamos el promedio en tendencia central, que sería 1,78 horas. Eso quiere decir que los estudiantes dedican en promedio 1,78 horas diarias al estudio, lo que refleja un compromiso moderado en la actividad académica. Tenemos desviación estándar en dispersión, sería 1,48. Indica que una alta dispersión de la respuesta, mientras algunos estudiantes utilizan poco o nada, otros superan ampliamente las 3 horas diarias. En el percentil 75 tenemos 3 horas. El percentil 75 igual a 3 horas señala que el 75% de los encuestados estudia hasta ese límite y solo un 25% dedica aún más tiempo al estudio, mostrando hábitos diversos dentro del grupo. Letra G. ¿Cuántas horas al día te gustaría estudiar? Bueno, acá tenemos la variable horas deseadas de estudio, escala de mediación continua cuantitativa. En tendencia central tenemos el promedio, que sería 1,67 horas. Eh, Eso quiere decir que los estudiantes expresaron que en promedio les gustaría estudiar aproximadamente 1,67 horas al día, que revela intención de estudio moderada. Tenemos medida de dispersión estándar de 0,91, 0,90 horas, que sería la desviación estándar, sugiere una variabilidad leve moderada. Mientras algunos estudiantes desean estudiar menos de una hora, otros aspiran a 2 horas o más. El percentil sería 75 con 2 horas. Indica que el 65% de los encuestados desea estudiar hasta 2 horas al día, siendo un grupo restante del 25% a quienes preferirían dedicar más tiempo. Acá tenemos la H, impacto negativo de redes sociales en mi rendimiento académico. Esta es una variable impacto negativo de redes sociales. Escala de mediación. Aquí hicimos la modificación que anteriormente era el Likert, que era totalmente de acuerdo, etcétera, y la ordenamos del 1 al 5. Sería ordinal cuantitativa. La media, el promedio sería 4,11. El promedio de la respuesta fue el 4,11, lo que significa que los estudiantes tienden a estar de acuerdo con la afirmación de que las redes sociales tienen un impacto negativo en su rendimiento académico. En dispersión tenemos desviación estándar con el 0,99, la que señala una variabilidad moderada. Aunque muchos estudiantes coinciden que las redes influyen negativamente, otros muestran posiciones más intermedias o incluso en desacuerdo. En posición tenemos percentil 75 con 5, lo que revela que el 75% del grupo percibe que el impacto como alto o muy alto, evidenciando una preocupación extendida sobre los encuestados. Pasamos a la letra I. Me desconcentro de mis tareas académicas por las redes sociales. Variable de concentración de tareas. Esta es una escala de medición ordinal cuantitativa, la que igual modificamos de nunca, rara, etcétera, a escala de 1 al 5. La media sería 3,60, lo que significa que los estudiantes tienden a experimentar desconcentración con una frecuencia entre a veces y frecuentemente. Dispersión sería 0,87, que indica una dispersión moderada, aunque muchos coinciden que esto ocurre con regularidad. Hay casos en los que la afectación es menor o más extrema. Tenemos percentil 75, que serían 4, muestra que al menos 75% de los estudiantes se concentran con una frecuencia o frecuentemente o menos. Destacando el impacto notable que tienen las redes sociales en el entorno académico cotidiano. ¿Has reprobado al menos un ramo en tu carrera? La variable justamente es ¿has reprobado o no un curso? La escala de medición es nominal y el tipo de variable es cualitativa. La tendencia central es moda, la cual corresponde a no, ya que del total de los estudiantes encuestados, 108 declararon no haber reprobado ningún ramo, mientras que 21 sí lo hicieron. Esto significa que aproximadamente el 83,7% del grupo nunca ha reprobado un ramo, mientras que el 16,3% sí lo ha hecho. La respuesta más frecuente es no, por lo que se refleja una tendencia mayoritaria hacia un historial sin reprobaciones. La dispersión aplica.
¿Crees que el uso de redes sociales influyó en la situación? El tipo de variable, la variable, ¿Crees que el uso de redes sociales influyó en la situación? La variable es la influencia de redes sociales en la reprobación, la escala de medición es ordinal y el tipo de variable es cualitativa. La tendencia central es de moda es no, y según la moda, la mayoría de los estudiantes cree que el uso de redes sociales no influyó en la situación, pero esto solo representa el 38,1% de los estudiantes. Un 33,3% cree que influyó parcialmente y un 28,6% cree que sí influyó. Según esta información podemos decir que aunque la mayoría de los estudiantes crea que la institución no influyó, hay una cantidad casi igual de estudiantes que piensa lo contrario. ¿Utilizas apps de bloqueo de redes sociales mientras estudias? La variable es si ocupa o no una app de bloqueo al estudiar. La escala de medición es nominal y el tipo de variable es cualitativa. La medida de tendencia central de moda es no, ya que solo 8 estudiantes declararon utilizar aplicaciones de bloqueo de redes sociales mientras estudian, mientras que 121 indicaron que no las usan. Esto significa apenas el 6,2% del grupo que recurre a este tipo de herramientas, frente a un 93,8% que no emplea ninguna medida tecnológica para controlar el uso de redes sociales mientras se estudia. La moda nuevamente es no y evidenciando una baja adopción de recursos digitales de autocontrol académico. ¿Cuál de estas apps has usado? La variable es la aplicación que han usado para bloquear redes sociales y la escala de medición es nominal, el tipo de variable es cualitativa y la medida de tendencia central de moda es otra. O sea que dentro de los pocos estudiantes que utilizan apps de bloqueo de redes sociales, eh, utilizan aplicaciones bastante diversas, y no una en particular. ¿Qué tanto te han servido las apps de bloqueo de redes sociales? Variable, app de bloqueo al estudiar. Escala de medición, esta es nominal. Tipo de variable, esta es cualitativa. Medida de tendencia central sería moda 10. Análisis. De todos los estudiantes que contestaron la pregunta en la encuesta, la moda fue 10, representando un 31,25% del total. Los otros valores más frecuentes fueron de 8 y 7, los cuales corresponden a un 25% y un 21,88%, respectivamente. Medida de dispersión no aplica y medida de posición no aplica. Análisis de regresión lineal. La correlación entre horas en redes sociales y horas de estudio, coeficiente de Pearson, es menos 0,1,2. El coeficiente de Pearson, R, es igual a menos 0,13. Confirma una relación negativa muy débil entre variables analizadas. Esto significa que existe muy poca tendencia que el tiempo en redes se asocie con las horas de estudio. Y la relación es casi insignificante, o sea que casi no existe. Correlación entre el tiempo en redes sociales y la percepción de los estudiantes sobre si estas les afectan en su rendimiento académico. El coeficiente de Pearson es menos 0,0. No existe una relación clara entre el tiempo real en redes sociales y la percepción de los estudiantes sobre si estas afectan su rendimiento académico. Como conclusión, podríamos decir que un mayor tiempo en redes sociales conlleva un menor tiempo de estudio, ya que las redes sociales nos ocupan tiempo y pasamos mucho tiempo ocupando redes sociales, más que tiempo de estudio. Estas relaciones son muy bajas comparando a lo que se esperaba. Este proyecto demuestra que aunque las redes sociales son frecuentemente señaladas como distractores, su impacto real en el tiempo de estudio es mínimo en este grupo.
La verdadera barrera parece ser la brecha entre los estudiantes planean hacer y lo que realmente logran, lo que sugiere que intervenciones enfocadas en autodisciplina y planificación realista podrían ser más efectivas que simplemente limitar el uso de redes.